atención a lo que está sucediendo en nuestras vidas y creemos que es normal lo que está pasando. No es normal. Y por eso ahí el Señor me ministró con ese viaje a California y trajo a mi memoria cuando mi padre y mi madre nos llevaban precisamente cuando había oportunidad a la costa del Pacífico, a una ciudad que está en el estado de Colima, por allá, Manzanillo, y me gozaba porque mi padre tenía una hermana de sangre y nos llevaba a verla, y nosotros sabíamos que iba a ser muy divertido. Y más cuando mi padre nos preparaba, mi madre hacía algunos taquitos, algunas tortas, y nos llevaba a la estación del tren de mi pueblo, y ahí agarrábamos el tren. Y mi padre, mi madre, mi otro hermano que sigue, y yo y su servidor éramos los que normalmente nos llevaba, éramos los más pequeños. Quizá yo tendría unos 8 años. Y era un gozo muy grande caminar en ese tren, pasar por los túneles. Yo recordaba todo eso esta vez que fui a California llevando a mi familia. Y recordé cuando mi padre nos llevaba. Qué tremendo esos viajes, de un gozo, una alegría, uno como pequeño. Y más cuando me gustaba sentarme junto al lado de la ventanilla, oír el ruido del tren, de la vía, y cuando pasábamos por los túneles me daba miedo y me metía. Unas experiencias preciosas. Hasta que llegábamos al destino. Y en el destino sucedían tantas cosas. Nos acabábamos el lonche o el bastimento que mi madre había hecho, y en cada parada yo me gozaba, porque había gente que se subía con comida, con antojitos, y pues era una felicidad total en mi vida. ¿Por qué te hablo de esta manera? Porque son los recuerdos que el Señor me trae, y es de la manera que me llevó a esta porción de la Escritura, y que le llamaremos milagros por el camino. ¿Por qué milagros por el camino? O milagros por el viaje, o situaciones, o lo que vi, lo que aprendí en esos caminos. Hoy mismo yo creo que nuestros hijos se rieran o nos vieran raros si vieran de la manera, ¿verdad?, que uno se divertía, o de la manera que eran los viajes que mi padre nos llevaba a ver con el pretexto de ver a nuestra tía, y de ahí nos llevaba a las playas cerquitas que habían por ahí en la ciudad de Manzanillo, Colima, y era una total, ahora la puedo llamar como bendición. Y si nuestros niños de hoy vieran lo que comíamos, que inclusive a veces les ofrecemos, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando mis hijos empezaron a comer tacos, que le miraban como diciendo, ¿qué es eso?, ¿verdad? Y ya de pronto cuando les empecé a pedir tacos ahí por ahí, para no hacer publicidad, al rato ya me decían, no, pídeme de aquellos, de al otro, y ya les gustaba, y ahora ya les gusta, y ahora me piden, llévanos a los tacos. O cuando hacía mi madre tortas, simple y sencillamente, que le ponía un plátano, le ponía un aguacate o algo, y quizá ahora nuestros hijos van a mirar con una cara rara, como diciendo, ¿qué estás comiendo? ¿Qué es eso? Mas usted y yo, los que, ¿verdad?, que somos de ese tiempo aproximadamente, era un gozo ir en ese tren. A veces viajábamos en un carro de mi hermano y era la situación. Íbamos viendo por la ventana. No es que en ese tiempo ni de chiste pensábamos que un día habría celulares, y que a través de los celulares
los medios, los de Facebook, los Twitter y todo eso, medios sociales. La diversión de nosotros mientras íbamos en el carro o en el tren, especialmente en el carro privado, era cantar. Mi madre empezaba a cantar y pues uno feliz, era la diversión. Iba cantando, nos íbamos divirtiendo y platicando y todos convivíamos. ¿Estamos aquí? Era una diversión increíble y yo me gozaba y yo me estaba acordando que ahora es diferente. Cuando, con todo respeto, don't get me wrong, pero yo sé que usted no me va a desmentir. Nos subimos al carro y esta vez que íbamos, ¿verdad? Iba observando a mis hijos a través del retrovisor o del rear mirror y pues uno leyendo, el otro en el teléfono, otro oyendo música, otro, y yo observaba y el Espíritu Santo me decía, mira qué diferencia de hoy a hace 40 años en tu vida. Con todo respeto, lo digo, no lo digo para avergonzar a mis hijos ni a sus hijos, porque así es como sucede hoy. Ahora, Iglesia de Jesucristo, cuando llegábamos a la casa de mi tía, era quizá 1 hora, 2 horas de alegría. Y ya me sentaba y nos sentaba mi hermano y yo ya nomás viendo a papá y a la tía, a mi mamá y platicar a ellos y uno sentado. Y ahora sí, pues no podías moverte, estabas en casa ajena. No podías meterte a los cuartos, cuidado, tenías que estar sentado, hasta para ir al baño tenías que pedir permiso. Era una cosa tremenda. Y qué detalles de parte de Dios para la vida personal y para todo aquel que quiera abrir su corazón en esta noche. Una vez, con todo respeto, llegando a la casa de mi tía, don't get me wrong, yo la amo, ya falleció, yo la quería. Era bonito llegar al destino, pero en sí, en el corazón mía, en mi corazón, no era solamente para mí en lo personal llegar y ver a mi tía, saludarla, y me gustaba la comida que ella hacía, me gozaba el tiempo precioso. Pero lo que en sí el Señor llamó mi atención, preguntándome qué era lo que más te gozabas de esos viajes que hacía con tu papá y tu mamá. Verdaderamente no era haber llegado al destino, haber llegado donde estaba mi tía, haber llegado a la ciudad, haber llegado y estar sentados oyendo platicar a mi tía y todo, don't get me wrong, sino que en lo personal yo me disfrutaba y iba recordando y tarde se me hacía. Además, cuando llegábamos a la ciudad yo no me quería bajar del tren, pero tenía que bajarse uno. Y yo me gozaba recordando, aún sentado en ese tiempo o esperando el día de regreso ya, o diciendo, a ver qué playa nos va a llevar mi papá, a ver qué playa nos va a llevar, esperando a la alegría para irme a un chapuzón ahí, ¿verdad?, a la orilla del mar, contento, feliz. Pero el excitement, la alegría y el gozo que había en mí era nomás de pensar de agarrar otra vez el tren de regreso a mi pueblo, de donde habíamos partido. Y es ahí cuando el Señor en su misericordia me lleva para que yo entienda lo que puede suceder en la trayectoria del camino. Literalmente hablando en este caso que te acabo de hablar. Por eso decía, ¿qué has aprendido? ¿Qué aprendiste en esos caminos? Y me lleva a las Sagradas Escrituras el Señor con ejemplos. Por ejemplo, cuando el siervo Jacob y Raquel
Viajaban de un punto a otro y en el camino, antes no había carro, no había tren, no había barco, no había jets, no había helicóptero, pero eran como nómadas caminando por el desierto, Jacob, Raquel, y en el trayecto del desierto vino y dio a luz a un hijo que Dios en su misericordia les dio, y le llamaron a ese hijo Benjamín, uno de ellos, el cual él también procreó, y la mayoría, la descendencia de los hijos de Benjamín vinieron a ser reyes de Israel, y todo a través de un viaje. Y si vamos a la Sagrada Escritura, recordamos lo que Dios ha venido haciendo. Hubo trayectorias en la Sagrada Escritura, por ejemplo el de Moisés, que Dios mismo los llevó por un viaje largo. Usted y yo conocemos la historia. A un viaje que el destino era una tierra donde fluía leche y miel, la manera que está escrito en la Sagrada Escritura. Dios usó a Moisés como líder. A través de él el pueblo lo siguió. A través de la misericordia de Dios, presentando a Moisés, el Señor usó a que el pueblo, en medio del desierto, sucedieron tantas cosas que han pasado más de 5,000 años, y aún nosotros, el Señor en su misericordia usa porciones de esa escritura para darnos vida, alegría, gozo, fe, esperanza espiritualmente a cada uno de nosotros, porque en el camino del desierto, de cuando salieron de Egipto a la tierra prometida, sucedieron cosas maravillosas. Envió Dios pan del cielo, el maná, les envió comida, hubo milagros saliendo agua de en medio del desierto, satisfació al pueblo suyo de manera especial, con poder, con autoridad, con amor, con gracia, con misericordia. Y me decía, ¿estás notando que los viajes no son cualquier cosa? ¿Estás notando cómo yo uso, aún tú ni cuenta te diste, que de pequeño y ahora traigo a tu memoria que esos viajes te gozaste, y de la manera que yo te lo estoy dando? Yo hago maravillas en el viaje, como lo hice contigo, como lo he hecho con mi pueblo y como lo hice con mi siervo. ¿Acaso no te acuerdas en el camino de Emaús, de dos discípulos que iban platicando y se les acercó mi hijo Jesús, y aún platicando con ellos ni cuenta se dieron? A su nombre. Por el camino de Emaús, por el viaje a través de esa sendera o de ese camino a Emaús, había y sucedió un milagro maravilloso, tan terrible en la expresión buena de la palabra, que por eso yo te digo en esta noche, ellos ni cuenta se estaban dando que el que iba platicando con ellos no era ni más ni menos que Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y mientras ellos iban caminando, estos caminantes hacia Emaús, si usted nota y vamos a la escritura, se va a dar cuenta que ellos se iban quejando, ellos iban con aflicción, ellos iban con situación en sus corazones, a tal manera que ni percibieron ni más ni menos que a su Creador, a nuestro Salvador, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que más tarde, cuando llegaron al destino, se dieron cuenta
de quien había caminado con ellos, a tal grado que ellos mismos se expresaron diciendo: no en balde sentíamos que cuando hablaba un fuego en nuestro ser. ¿Por qué, iglesia de Jesucristo? Dáselo fuerte y se lo vas a dar. Dáselo. Caminos, viajes, Moisés, los caminantes de Emaús, Raquel, Jacob y tantos personajes en la Sagrada Escritura. Aquel que caminó con camino a Damasco, iglesia de Jesucristo, me enseña el Espíritu de Dios que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob usa aún nuestro caminar de un punto A punto B para aún tratar con su pueblo, con su gente. En otras palabras, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es un Dios de proceso, es un Dios que trabaja en la vida de todo aquel que desea abrir el corazón y que Dios toque su vida. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo Dios que está en esta noche aquí, a la gloria y honra de su nombre. A Él es toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Qué importante es entender cuando el Señor te pone en el camino. ¿Acaso se oye algo familiar de alguien que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida? Y cuando el Rey de Reyes expresó de esa manera, no era otra cosa como diciendo: atención, como yo soy el camino, la verdad y la vida, y si tú vienes a mí, yo trataré contigo a la gloria de mi nombre. Porque cuando se camina, el cuerpo físico se deteriora, se cansa, se fatiga. Por eso Dios vino, habló aproximadamente hace 2700 años a su siervo Isaías y le dijo de esta manera: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque el que da la fuerza no es ni más ni menos que el camino, la verdad y la vida, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, a quien tú estás alabando y bendiciendo en esta noche, para gloria de Dios. Por eso, cuando caminas, cuando viajas, es bueno llegar al destino. ¿Acaso no llegó a su destino el pueblo de Dios, a la tierra que fluía leche y miel? Pero más sin embargo usted y yo nos concentramos más, nos gozamos las maravillas que Dios hizo durante el camino, los milagros que hizo en el camino para con su pueblo y para su pueblo, a la gloria de Dios Padre. En otras palabras, qué importante es llegar al destino. Era lo más maravilloso, el gozo, la alegría, de manera que el Señor me lo ministraba y expresaba. Es lo que sucede en el camino.
lo que pasa en el camino. Cuando llegas al destino, cuando yo recuerdo, aún mismo yo lo miro en esta ciudad y en cualquier parte donde yo vaya. En mi pueblo había una esquina donde se juntaban desde la mañana personas de tercera edad, se sentaban. A tal manera 5, 10, 15, 20 que hasta yo como de pequeña edad, 8, 10 años, a mí me daba hasta pena pasar por ahí. Pero yo los miraba interesado, yo los miraba platicando. ¿Qué tú crees que platicaban? Cuando tú y yo vamos a esos lugares donde viven personas de tercera edad, como lugares como Sun City, donde son lugares especiales para personas de tercera edad, para que ellos se reúnan a tal manera que hasta tienen su club social, su casa de club, donde se entretienen, quizá que quizá ni se entretenían como cuando estaban chiquillos, como ahora que ya están retirados y en tercera edad, a tal manera que yo te aseguro que cuando están platicando, cuando están sentados, no están platicando 100% de lo presente, están platicando de lo que sucedió a través del camino de ellos, de su vida, del testimonio, de las experiencias, del que fue a la guerra, del que venció el cáncer, del que tuvo un accidente, de aquel que lo dejó la esposa o viceversa. Las personas se ponen y platican sobre el trayecto de la vida personal de ellos mismos, de lo que sucedió en esa trayectoria. En otras palabras, lo que aprendieron a través de los años pasados, de su juventud, su adolescencia, y aún cuando fueron a empezar a hacerse adultos. La palabra de Dios me dice que Jesús de Nazaret miró, ¿estás aquí? Que no tenían líder. Cuando estaba en el desierto, me dice la palabra de Dios, no lo digo yo, dice la Sagrada Escritura, que tuvo compasión de ellos. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y con esa compasión comenzó a enseñarles en muchas cosas. Hay una diferencia muy grande entre un líder y entre un predicador. Una cosa es un predicador y otra cosa es un líder. Aún una persona puede tener los dos dones, llamémoslo de esa manera: líder y predicador. Lo que yo puedo ver aquí, iglesia de Jesucristo, que el león de la tribu de Judá, Jesús de Nazaret, no solamente era predicador, sino que aún él llenaba también el papel de líder. Y no solamente ello, porque usted y yo sabemos que siendo Jesús de Nazaret, Emmanuel, Dios con nosotros, en su misericordia descendió del tercer cielo, dejó su trono y vino a tener misericordia de la humanidad. No solamente era líder o predicador, cuando él abría su boca, ¿acaso no hemos oído, escuchado que él con el poder de su palabra creó todo lo habido y por haber? En otras palabras, el poder y la autoridad de Dios, el poder de Dios manifestado a través de Emmanuel, Jesús de Nazaret, Dios con nosotros. Lo que llama mi atención, dale fuerte el aplauso.
A Él es toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Llama mi atención. No había en el desierto micrófonos. No había tecnología. No había speakers, altoparlantes. No había nada. Mas cuando Él abría su boca, el que hablaba no era ni más ni menos que el creador del viento, el creador del universo. Por eso dice la Sagrada Escritura, sin contar las mujeres y los niños, 5,000 hombres. Quiere decir que aproximadamente había unas 15,000 personas. Para que entendamos, la gloria es de Dios, porque cuando Jesús habla, la misma palabra dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. A Él es la gloria, hermano, a Él es el poder, porque Él vive, nosotros vivimos. Ahí puedo ver Jesús de Nazaret. No solamente era líder, no solamente era predicador, era maestro, era alguien con autoridad. Y para que Él le siguiera, no era cualquier cosa. Pongamos atención, le siguieron al mismo desierto. Había rabinos entre ellos escondidos. Había fariseos entre la multitud. Había doctores de la ley escondidos. A ellos les agradaba cuando Jesús de Nazaret expresaba y abría su boca y movía sus labios, porque no era otra cosa más que palabra de Dios, palabra de vida. Por eso Pedro dijo: ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Hermano, la gloria es de Dios, porque cuando el Señor habla, las cosas van y se hacen. Como dice Isaías, la palabra de Él nunca regresa vacía. Y es cuando llama mi atención, iglesia de Jesucristo, gloria a Dios, para que le siguiera esa multitud en medio del desierto. Para que le siguieran no solamente 1, 2 o 5, miles en medio del desierto. No era cualquier situación para seguir al Rey de Reyes y que vayan a un lugar donde la palabra desierto significa muerte. Iglesia de Jesucristo, tuvieron la multitud cuando habían estado en una situación de esa. Dejaron su pueblo, dejaron la ciudad, dejaron la aldea para seguir aquel personaje llamado Jesús de Nazaret, porque sabían que cuando abría sus labios se sometía a todo, y sentían fuego en sus corazones, sentían alivio, sentían fe, sentían que estaban vivos a la gloria de Dios. ¿A quién iba a seguir? A alguien que lo llevaran al desierto. Al desierto significa muerte, donde no había agua, donde no había pasto, donde no había árboles verdes. En el mismo desierto, iglesia de Jesucristo, la multitud poniendo atención. ¿Y cómo es que le escuchaban? Si aquí a veces habemos algunos 40, 50 y tengo que decir: súbele, hermano, porque siento que no me oyen, siento que no. Ahora, para que 15,000 personas aproximadamente le escucharan, a que no se nos olvide, porque muchas veces el enemigo viene. ¿Cuántas veces me han dicho o he leído de personas que dicen: eso es mentira? ¿Cómo es por la ley física que van a oír la voz en el desierto? Si en el desierto es aire, en el desierto hay polvo, en el desierto está tremendo. ¿Y cómo es que todos lo escuchaban si no había micrófono? Lo que pasa es que no han entendido que Jesús era la autoridad máxima, que Él hablaba y aún los vientos le obedecían, aún la tormenta se sometía a la gloria de Dios Padre. Y por si fuera poco, cuando Él hablaba, el mismo viento creado por Dios
se encargaba de llevar el poder, la palabra, la voz, y la repartía en medio de los 15,000 y alrededor de los 15,000, que yo te aseguro que no solamente los que estaban como seres humanos escuchaban, sino aún los animales salvajes del desierto sabían que algo estaba pasando, sabía que el creador mismo de ellos estaba junto a ellos y estaba hablando, el maestro de maestros, para gloria y honra de su nombre. Es importante es entender hasta dónde siguieron al Señor. Al mismo desierto, al mismo lugar donde no había vida y no era uno. Hay veces nosotros aquí, ahí está, no vienes con un niño o una niña y estás con una preocupación yo he visto, ahí tápale los oídos porque está muy fuerte la música, o el tamborazo está muy fuerte, o el micrófono está muy fuerte, y el Espíritu de Dios viene y me dice: si supieran que yo estoy haciendo el milagro en ese niño, yo le estoy protegiendo, aunque le suban a todo el volumen al speaker, no le pasará nada al niño y al niña. Y muchas veces la gente dice: no, yo me voy porque está muy fuerte el volumen. Yo te digo, el Rey de Reyes tiene control de todas las cosas, aún para que usted y yo entendamos la misericordia y la gracia de Dios. Y yo te pregunto, ¿qué predicador habla que estando dormido despertó de ese momento de descanso y volteó y sometió a aquella tormenta, la humedeció y la cayó, estando él dormido en fracciones de segundo? Y por eso dijo: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? ¿Quién ha habido como predicador que se puso enfrente de una tumba y le dijo: Lázaro, sal fuera? Y aún la muerte respetó el poder y la autoridad de la palabra de Jesús de Nazaret. ¿Qué predicador hemos oído que aún haciendo de lodo con su saliva, de la tierra un lodo, y le puso en los ojos? Este predicador de predicadores le devolvió la vista al ciego. Y yo te pregunto, no te estás equivocando en aplaudir ahorita, porque el que está aquí se llama Jesús de Nazaret, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y yo te pregunto, ¿qué predicador que han deseado diciendo: si yo nomás tocase el manto, si yo lograse tocar el manto, seré sana? ¿Qué predicador, yo te pregunto en esta noche, que convirtió el agua en vino solamente diciendo: traigan agua, y la convirtió en vino a la gloria y honra del Señor? El predicador con autoridad. Hemos escuchado que aún abrían el techo y bajaban los enfermos para que los sanara el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dime, ¿qué predicador hemos oído que esté en medio del desierto y que predique con autoridad, con poder, con misericordia y con compasión? ¡Wow! No hay nada ni habrá nadie que llegue, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, León de la tribu de Judá, el Alfa y Omega, el sustentador de la vida, el que vive y reina. Aunque Él lleve a la gente al desierto, Él los saca con vida de ahí, a la gloria de Dios. ¿Acaso no sacó a su pueblo del desierto del Sahara? Lo sacó y lo llevó al destino, lo llevó a la tierra, fluía leche y miel. El Señor pregunta: ¿y tú? ¿Estás en algún desierto en este momento? ¿Cómo se llama tu desierto? ¿En qué desierto estás pasando? ¿Qué desierto estás cruzando?
Te estás muriendo porque buscas y no encuentras agua. Te estás muriendo espiritualmente porque volteas 360 grados y no hay una sombra en el desierto. Estás muriendo de tanto sol espiritualmente hablando. El Señor me preguntaba: ¿en qué desierto estás pasando, iglesia de Jesucristo? Estás en el desierto a tal manera que tú mismo estás diciendo ahorita: ¿qué está pasando en mi vida? Estoy confundida y confundido. ¿Acaso yo no acepté a Jesús de Nazaret? ¿Acaso lo que está pasando en mi vida o es del enemigo contra mí o es Dios? Yo no percibo, yo no entiendo qué está pasando en mi desierto que estoy cruzando. Ya no sé si es Dios o es el enemigo. El enemigo viene y te turba de esa manera, a tal manera que te confunde y haces decisiones que a veces dice: ¿estará esto de Dios o no? ¿Será de Dios lo que voy a hacer? Y yo te digo, como me decía el Señor, estás pasando en el desierto de la familia, de un caos familiar, en el desierto de una enfermedad, en el desierto de una petición que no ha sido concedida, en el desierto de un caos tan tremendo en tu vida que miras que estás en la resequedad, en el mismo desierto. ¿Estás pasando por ello?, me preguntaba el Señor. ¿Estás apartado del agua? No hay agua para vida, para ti mismo. Estás confundido, ya no sabes ni lo que está pasando. Yo quiero decirte en esta noche, quizás estás diciendo: es que como Él es pastor, como Él es predicador, o Él no pasa por desierto. Yo te digo en esta noche, de parte de Dios, como me ministraba, el que esté la presencia de Dios en tu vida no quiere decir que estés exento del desierto. Yo te digo en esta noche que cuando la presencia de Dios está en tu vida, o simple y sencillamente para que entendamos, cuando venimos a ser cristianos, es cuando tenemos que prepararnos a pasar el desierto de desierto en nuestra vida. Mas ahora yo te digo que le aplaudas y le digas: bendito sea el Señor que me tiene en medio del desierto. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios. Y aunque he sentido que me muero en medio del desierto, Él está ahí. Él está ahí, hermano. Él está a punto de sacar agua. Él está a punto de que del pozo brote agua, esa agua que salta para vida eterna. Él está ahí, hermano. La gloria y la honra de Dios en el viaje a través del desierto. Está la presencia de Dios. El cristiano, la presencia de Dios en tu vida, tu comunión con Dios, es igual a desierto espiritual en tu vida. ¿Por qué te lo digo, iglesia de Jesucristo? Que la palabra me está diciendo que solamente hablando de esos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, estaban en el desierto. Estaban en un problema terrible. ¿Estás aquí? Estaban en una situación de muerte, para que me entiendas. ¿Por qué te lo digo con esa expresión y con ese atrevimiento y con esa seguridad? Porque precisamente es lo que había pasado. Habían ido para escuchar al Rey de Reyes y gozarse en la palabra de poder y de autoridad. Mas ahora que se habían acercado ahí al Rey de Reyes, a Jesús de Nazaret, pasó el tiempo y ni cuenta se dieron, hasta que los discípulos dijeron:
ha pasado el tiempo y ya es tarde y no tenemos nada que darles de comer, no tenemos cómo suplirles para que coma. Por eso ellos sugirieron que Jesús de Nazaret los mandara a las aldeas o a los pueblos más circunvencidos para que fueran y se alimentaran y no muriesen. En otra situación y palabra, estaban en medio de un problema. Un problema que no era cualquier índole de problema. Ante los discípulos había aproximadamente, te doy números solamente para que te des idea. Los discípulos veían 15,000 problemas en medio del desierto. 15,000 almas que alimentar. Habían sido alimentadas espiritualmente, ahora era necesario alimentarlas físicamente. Y porque Dios presenta de esta manera la vida espiritual y la vida literal o cotidiana o físicamente hablando, iglesia de Jesucristo, mientras había gozo o alegría, lo que yo puedo notar cuando se estaban gozando oyendo el consejo y la compasión del Rey de Reyes, de pronto cambió de un rato a otro. Ya se estaba, por decirlo, oscureciendo. ¿Cuántas veces está usted y yo alabando y bendiciendo al Rey de Reyes, dándole toda la gloria, dándole todo el poder, levantando nuestras manos, ayunando, fortalecidos en su presencia, o aún cuando estás orando, si es de lo que te metes con el teléfono, el celular, o terminas de orar o de estar gozándote y timbra el teléfono? Una sola llamada puede cambiar el destino. Así, un texto de estar en bendición. Oh, no puedo creer. No, Señor, si todo estaba bien. Mira este texto. Ahorita voy. Ahora, ¿en qué hospital está? ¿Qué sucedió? O recibiste un email y en el email te dice que te prepares para desalojar la casa o el negocio o algo, que salieron mal los test de cuando fuiste al hospital y de repente todo cambió. De la presencia y la bendición en Dios al mismo desierto. ¿Qué pasó? Pero si todo estaba bien, si yo le estaba adorando y bendiciendo, todo estaba perfecto, y ahora solamente recibí este texto. Ahora estoy en medio del desierto. Digo yo, habrá alguien en esta noche que quizá está diciendo: eso a mí me está pasando, eso a mí me ha pasado. Dice el Espíritu de Dios: estaremos predicando al desierto o al pueblo que yo amo. Habrá alguien en esta noche que, si estará pasando por ese desierto, pueda levantar sus manos o aplaudir al Rey de Reyes, decirle: yo soy ella, yo soy ese que estoy en medio del desierto. Y yo te digo, iglesia de Jesucristo, ay de aquellos que no pasan por el desierto, el que no tiene a Cristo en su vida. No Cristo, no desierto. No Cristo, no problema.